El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Voy a quedarme con esta frase tan bonita de la primera lectura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es actual. Decía un teólogo de los primeros siglos llamado Tertuliano que Jesús no es una moda. Jesús es la verdad. Jesús es actual. Y la Iglesia es actual porque está centrada en Jesucristo. La Iglesia tiene una doctrina. La Iglesia tiene un culto. La Iglesia tiene una moral. La doctrina de la Iglesia está centrada en Cristo. Cristo es la verdad que lo ilumina todo. El culto de la Iglesia está centrado en Cristo. El centro del culto es la Eucaristía. Y la Eucaristía es el mismo Cristo. Y la moral de la Iglesia está centrada en Cristo. ¿A quién tenemos que imitar, hermanos? A Cristo.
Cristo es el centro de todo. Por eso es importante no caer en dos extremos que hacen daño a la iglesia. ¿Cuáles son esos dos extremos? El conservadurismo y el progresismo. Son dos extremos que hacen daño. ¿Qué es el conservadurismo? Es esa corriente que se aferra a cuestiones del pasado que han habido en la iglesia, que han tenido ciertamente su sentido, pero que hoy ya no funcionan, ya no sirven a la iglesia para llevar con eficacia el Evangelio. No podemos estar congelados en el pasado. Pongo un ejemplo. Hay personas que dicen que la misa solamente vale si se celebra en latín. No. El latín es la lengua oficial de la iglesia y hay que valorar el latín. Qué bonito que es rezar en latín. Pero no podemos estar aferrados al pasado. Y el otro extremo, ¿cuál es? El progresismo, que hace muchísimo daño. El progresismo quiere cambiar la doctrina, el culto, la moral, con esta idea de que la iglesia tiene que modernizarse. Es decir, para que la iglesia sea aceptada en el mundo, tenemos que acomodar el mensaje de la iglesia a lo que dice el mundo. Por ejemplo, algunos pastores dicen, ya que la mayoría de los católicos no están casados por la iglesia, conviven, vamos a dejar que comulguen nomás. Es decir, están promoviendo los sacrilegios. La iglesia no puede rebajar las exigencias que ella ha recibido del mismo Cristo. Hermanos, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la iglesia es actual en la medida que está centrada en Cristo. Y por eso, cuánto bien nos hace conocer a aquellos que han seguido a Cristo con radicalidad. Hoy hemos escuchado lo que le pasó a San Juan Bautista. Por decir la verdad, por denunciar un adulterio, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Pero San Juan Bautista es actual, no ha pasado de moda. Y San Juan Bautista es actual porque él siguió a Cristo con radicalidad. Y hoy, como lo hizo antes San Juan Bautista, tenemos que defender el valor sagrado del matrimonio y condenar el pecado sin miedo. Queridos hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La doctrina de la iglesia no va a cambiar. El culto de la iglesia no va a cambiar. La moral de la iglesia no va a cambiar. Porque todo en la iglesia está centrado ¿en quién? En Jesús. Y si nosotros seguimos a Jesús, también nosotros vamos a ser personas que en la situación de hoy, no del pasado, de hoy, vamos a reflejar a Cristo y vamos a llevar a mucha gente a Cristo. Eso es lo mejor que podemos hacer por la iglesia. Estar centrados en Cristo Jesús. Que la Virgen María nos ayude a darnos cuenta que el centro de todo lo que hacemos, del centro de la vida de la iglesia, es Jesús. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Que así sea.